Taiwan is an incredible innovation hub. One reason for this is that it has a really effective ecosystem for supporting startups. The interesting thing is that this ecosystem works not only for Taiwanese companies, but also for companies from all around the world who are willing to take advantage of it as part of their internationalization strategy. Fernando Schmidt knows a lot about this. He is the attaché for ProChile here in Taiwan, the Chilean agency in charge of promoting foreign trade and attracting foreign investment. And since Fernando has almost 10 years of experience studying and working in Taiwan, I wanted to talk to him about all of this. Here's our conversation. What makes Taiwan an interesting place for foreign startups? Mira, Taiwán tiene una gran ventaja en el contexto del Asia-Pacífico, que puede sonar como desventaja, pero en realidad lo ha preparado para esto, y es el hecho de que es un mercado doméstico relativamente pequeño. Por lo tanto, el ecosistema piensa global desde el momento en que nace. Las startups y todo el ecosistema que se construye para ellas no está pensando en el mercado taiwanés, está pensando en los mercados globales. Y de esa manera hace que desde el nacimiento cualquier tipo de emprendimiento que se realice en Taiwán piense automáticamente en la internacionalización. Y eso obliga al ecosistema a internacionalizarse también, es decir, a dar facilidades migratorias, a dar facilidades en la creación de empresas, a generar un ecosistema bilingüe al menos, si no full el inglés, que permita también a startups extranjeras asentarse. Y eso viene acompañado de una gran inversión por parte del gobierno de Taiwán, que ha puesto mucho foco, ha puesto mucho énfasis en el desarrollo de este ecosistema durante los últimos 20 años, generando no solo infraestructura, sino que también las vías de capitalización y atacando todos los cuellos de botella que tiene el proceso de crecimiento y escalabilidad de las startups. What advantages does Taiwan offer to startups that want to go global? Taiwán permite a una startup que está empezando, que tiene una idea, una gran idea, poder desarrollarla en un ecosistema relativamente protegido. Porque están los socios que te van a permitir, primero, capitalizarte. Hay una gran cantidad de venture capitals disponibles y muy abiertos a todo tipo de inversión. Vas a encontrar los socios corporates, las grandes empresas que te van a ayudar a construir tu prototipo, que te van a apoyar en estos primeros pasos que siempre son muy difíciles a la hora de encontrar socios porque están aquí. Y en tercer lugar vas a encontrar el ecosistema que te va a ayudar a crecer y te va a empujar a crecer. What can Latin America offer Taiwanese startups that want to enter the region? Lo primero y lo más evidente es que América Latina es un gran mercado. Estamos hablando de más de 600 millones de personas. En la gran mayoría del continente se habla un único idioma, que es el español, por lo tanto las barreras culturales de uno a otro son relativamente bajas. Y además vas a encontrar en América Latina un campo fértil para el testeo de nuevas soluciones tecnológicas que optimicen los procesos económicos y comerciales que hoy día nosotros llevamos a cabo. Hay áreas donde América Latina, y hablo en particular de Chile, está mucho más avanzado que Taiwán, como el caso de los fintech, por ejemplo. Pero hay otras, como la manufactura inteligente o procesos industriales, en los cuales las startups taiwanesas podrían hacer un gran aporte a nuestros procesos productivos a la hora de optimizarlos y a la hora de mejorar la eficiencia y el rendimiento. Entonces, esa conexión industrial entre las startups taiwanesas y el ecosistema productivo en América Latina puede ser muy potente y hoy día está completamente inexplorado. O sea, no hay ninguna iniciativa bilateral o transregional que conecte a startups de Taiwán con los mercados latinoamericanos. No hay ninguna hoy día avanzando. What trade fairs or exhibitions would you recommend visiting for companies interested in exploring Taiwan? Taiwán tiene dos ferias de innovación internacionales que son muy interesantes de explorar. La primera es Innovex, que se hace en conjunto con la Computex, que es la segunda mayor empresa, feria de computación a nivel global, un monstruo. Y Computex tiene este hermano para las startups que se hacen en paralelo, que es la Innovex, y es la feria que atrae mayor cantidad de capital, mayor cantidad de socios y mayor cantidad de empresas por el hecho de que se hace en conjunto con Computex, por lo tanto el flujo es natural. Después hay una feria que es exclusivamente para startups y el ecosistema de innovación, más pequeña en escala, pero más
más puntual con respecto a su objetivo, que es la feria Mid Taipei, que se hace siempre hacia fines de año. Mid Taipei lo organiza BNext Media. Insisto, no se hace en conjunto con otra feria, sino que es exclusivamente para el ecosistema de startups y ha atraído una gran cantidad de comunidades o ecosistemas de otras partes del mundo, sobre todo de Asia, Japón, Corea, sudeste asiático, pero también estamos viendo al ecosistema canadiense, ecosistemas de Europa del Este, ecosistemas de Europa mediterránea y por supuesto Estados Unidos, que siempre está presente. Estas dos serían las ferias claves para explorar el ecosistema taiwanés. Which Taiwanese startup support programs do you recommend studying? En cuanto a programas, hay una gran cantidad de programas de soft landing o aceleración, algunos con postulación fija, que en el fondo tienen fechas determinadas, 1 o 2 batch durante el año, y algunos también con temáticas muy específicas, otros que son ventanilla abierta, como en el caso de Sparks Lab, que es una aceleradora que tiene el Demo Day más grande de Taiwán. Ellos tienen una ventanilla abierta y sus condiciones para el programa de aceleración es que ellos invierten $100,000 a cambio de un porcentaje de equity que se discute con la startup, pero la ventaja que tiene es que es ventanilla abierta, por lo tanto uno no tiene que estar fijándose en cuáles son los deadlines de postulación. Ahora, aquellos que sí tienen 1 o 2 batch al año y que recomendamos regularmente por el hecho de que para América Latina tienden a subsidiar, por ejemplo, parte del pasaje o la estadía o entregan un pabellón gratis en alguna de estas dos ferias, son el programa SGP de Garage Plus, los programas Soft Landing de Startup Terrace y los programas de de Lighton con Mosaic Ventures, que los hacen en conjunto. Y hay el programa de la aceleradora de ITRI, que es este mega centro de investigación taiwanés. ITRI es donde nació la industria de los semiconductores en Taiwán, en realidad. Ellos tienen un programa de aceleración muy específico para Space Tech, para empresas que estén en el sector aeroespacial. Y de hecho, en el último batch que ellos seleccionaron, había 2 empresas latinoamericanas, una de Colombia y una de Argentina. Así es que ellos están mirando las oportunidades y están capturando las oportunidades que hay en el ecosistema latinoamericano para integrarlos a Taiwán y desde Taiwán al resto del mundo. What would be your message to both Taiwanese and Latin American companies? Vamos primero con los latinoamericanos. El mensaje central es atrévanse. O sea, ese es el ecosistema está, la innovación es pan de cada día en Taiwán. En el mercado taiwanés el ecosistema está construido no solo para los taiwaneses, no es un ecosistema local, pensémoslo, como decía al principio, como un ecosistema que nace para globalizarse. No es un ecosistema que esté pensando solamente en el mercado taiwanés, sino que conectar con Taiwán para llegar a los demás mercados. Por lo tanto, el principal desafío es atreverse, cruzar el charco, cruzar el Pacífico. Aquí las oportunidades van a estar esperando. Para las startups taiwanesas en América Latina, mirando ahora hacia el otro lado, el principal mensaje es difundan, vayan, conozcan las oportunidades de entroncarse con el ecosistema industrial latinoamericano, que es gigante, es muy fuerte, que hoy día está todo el valor, o prácticamente todo el valor que se genera en ese ecosistema está siendo capturado por América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Tiene un espacio para las startups de Taiwán que puedan realmente mostrar estas soluciones que ya están probadas también con empresas tan demandantes y exitosas como Delta, Pegatron, Wistron, TSMC, etc. O sea, las grandes empresas taiwanesas en su capacidad de optimizar los procesos industriales. Y ahí hay una gran demanda en América Latina que realmente es importante poder capturar y poder empezar a visualizar, porque las soluciones están, la gran dificultad es conectarlas. En el fondo, conectar la necesidad que hay en América Latina con la solución que probablemente ya se desarrolló entre las startups taiwanesas. Thank you, Fernando. If I had to summarize this interview in 2 ideas, I would say they are opportunities and daring. Yes, the Taiwanese ecosystem offers plenty of opportunities for foreign companies with a vision for the future and attractive value propositions. But to take advantage of them, they need to dare. I leave some links below to get you started in your exploration with the information provided by Fernando. For my part,
I invite you to include Taiwan in your travel plans for 2026. See you in the next video.